Y ya arranco, ¿qué hago? ¿Hablo yo directo? ¿Ustedes presentan? ¿Cómo hacemos? Vale, la música. Sí, pero a vos si le parece mejor lo presentamos. No estaba preparado, pero bueno, algo podemos decir. Se supone que ya estamos en Facebook, a ver, ¿me avisan? A ver. ¿Ya estamos? No tienes tu micrófono prendido, está apagado. Ahí estamos. Bueno, Hare Krishna a todos, Hare Krishna Prabhu Aravinda. Gracias por participar, por la clase hoy de Bhagavad Gita. Estamos orgullosos desde la Comisión del Templo de tenerlo hoy en Facebook ISKCON Buenos Aires. Así que, bueno, eso, le agradecemos mucho y vamos a escuchar su clase. Hare Krishna. Hare Krishna, reverencias, glorias a Shri Papa. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar orándole al maestro espiritual. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Bhushan Swami Tinamine Prabhupada Susambandaya Sarvatra Gaura Kripadaya Sadhya Krishna Sadhya Krishna Marga Sri Gurave Namaste. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirmishesha Sunyavadi Pashyatya Desatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, estoy en un lugar en un pueblo donde hoy todo el mundo sale a hacer sus ventas y sus citaciones y van a escuchar altavoces de vez en cuando, tengo un poco de tolerancia, disculpen. Entonces, la idea del día de hoy es hacer una panorámica del capítulo 7 del Bhagavad Gita, Conocimiento del Absoluto, y voy a comenzar leyendo el texto 28, para después empezar a ver unas diapositivas acá que me va a ayudar Nita y Guarananda a proyectar. El texto dice así, bueno, ojalá que algunos de los que estén acompañando tengan Bhagavad Gita, y si no, pues ahí voy a tratar de ir lo más lento posible. Yeshantantagatam papam yanana punya karmana te dvanda moha nirmukta bhajante mandrida brataha. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Significado. A ver, un segundito. Vamos a poner...
En este verso se menciona a los que son merecedores de ser elevados a la posición trascendental. A aquellos que son pecadores, ateos, necios y engañadores, les resulta muy difícil trascender la dualidad del deseo y el odio. Solo aquellos que han pasado la vida practicando los principios regulativos de la religión, que han actuado de un modo piadoso y que han conquistado las reacciones pecaminosas, pueden aceptar el servicio opcional y elevarse gradualmente hasta el conocimiento puro de la personalidad de Dios. Luego, de a poco, pueden meditar en trance en la suprema personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. La elevación es posible en el proceso de conciencia de Krishna con la compañía de los devotos puros, ya que con la compañía de grandes devotos uno puede ser liberado de la ilusión. En el Srimad Bhagavatam 5.5.2 se afirma que si uno verdaderamente quiere liberarse, debe prestarle servicio a los devotos. Mahab Sevan Dwaranahor Vimukte. Pero aquel que se asocia con las personas materialistas se encuentra en la senda que lleva a la región más oscura de la existencia. Tamadwaran Yosita Sangi Sangam. Todos los devotos del Señor recorren esta tierra tan solo para rescatar a las almas condicionadas de la ilusión que las envuelve. Los impersonalistas no saben que el hecho de haber olvidado su posición constitucional como subordinados del Señor constituye la mayor violación de la ley de Dios. A menos que uno sea reintegrado en su posición constitucional, no es posible entender a la Suprema Personalidad de Dios ni estar dedicado plenamente y con determinación a su trascendental servicio amoroso. Bueno, entonces, bueno, este es un material que preparamos adelante con Guarananda Prabhu, con la próxima diapositiva. Creo que te pasaste, hay una antes para mostrar el colegio, o una anterior a esta, esa mero. Bueno, entonces el colegio, Instituto Latinoamericano de Artes y Estudios Védicos, es el colegio que tiene el BBT para presentar este tipo de temáticas y también cursos regulares, próximamente Bhakti Shastri. Entonces adelante, acá hay unas primeras diapositivas que explican un poco la labor del BBT, porque hay muchas personas que reciben esta información sin practicar. Vamos por adelante, por favor. Adelante. Adelante. Un dato interesante que hasta la fecha tenemos distribuidos 568 millones de libros en el movimiento, un dato maravilloso y hay que seguir trabajando en transmitir conocimiento espiritual. Vamos para adelante, por favor. Ok, entonces vamos a hablar del conocimiento del absoluto. Esta es la segunda sección del Bhagavad Gita. Aquí comienza, de acuerdo a Srila Bhaktivinoda Thakur, el Bhagavad Gita se divide en 3 grandes secciones temáticas. La primera va de los 6 primeros capítulos, que se llama Karma Yoga. El flujo temático es el karma y cómo ofrecérselo a Krishna. En la segunda sección, que van del capítulo 7 al 12, el flujo temático es el Bhakti, y hay otros flujos temáticos, pero el principal es el Bhakti. Y en la última sección, del capítulo 13 al 18, es el Jnana Yoga, y un punto importante ahí que no es el Jnana del sendero impersonal, sino que es la información, el conocimiento que el practicante de conciencia de Krishna necesita para saber cómo lidiar con el mundo material y finalmente alcanzar la liberación. Entonces, bueno, comenzando con esta primera sección, que nos da pie a toda la sección Bhakti, vamos adelante. Tenemos que la conexión de este capítulo con el capítulo anterior y con la sección anterior es el último texto del capítulo anterior, que dice Yoginana Pisarvesan Madgatena Tanatmana Sradavam Vayateyaman Yamet Yuktatamot Mataha. Entre todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga, y es el más elevado de todos, es mi opinión. Entonces, Sameyuktatamo Mataha dice Madgatena Tar Atmana, o sea, la mente fija en el Señor Supremo es lo mismo que Krishna va a explicar al comienzo del Claro, acá la sugerencia de Krishna es que uno tiene que fijar la mente en él.
Ahora, el próximo texto, Krishna toma la palabra sin que Arjuna intervenga en este momento y dice, escúchame, ¿cómo vas a poder tener la mente pegada a mí a través del proceso de Sravanana? Adelante, Prabhu. Entonces, este es el primer texto. Maya Shakta Manaparta Yogan Yunjan Manasraya Ashamshayam Samagramman Yatak Yaktasi Srinu. Entonces, el proceso de Srinu, en el palabra por palabra, es Srinu, con S, y significa escuchar, para Ashakta Mana. Ashakta es un estado de los 9 etapas de avance en la vida espiritual, Ashakti. Ashakta Mana es pasando la plataforma Nishta, pasando la plataforma Ruchi, es el sexto estado, séptimo estado. Y significa tener la mente pegada al Señor. Entonces, ¿cómo se puede lograr eso? Por medio del proceso de escucha. Y bueno, a lo largo de todo el capítulo vamos a hacer ahora un flujo temático, vamos a ver un punto interesante que está vinculado con el texto que yo acabo de leer al comienzo, que es el texto 28. Entonces, bueno, Krishna dice que el conocimiento que va a dar es tanto físico como metafísico. Conocer al absoluto, o sea, conocer la persona de Dios y conocer las energías de Dios, conocer a Dios de una manera panteísta y conocer a Dios de una manera monoteísta, directamente. Las dos opciones van a estar a lo largo de toda esta sección Bhakti del Bhagavad Gita, de estos 6 capítulos intermedios, y comenzando con este capítulo también. Adelante. Entonces tenemos del texto 4 al 7. ¿Tú tienes un Bhagavad Gita a mano para que me vayas ayudando leyendo algunos textos, Nitya Gorananda? Sí, sí, Prabhu, tengo. Bueno, entonces vamos a leer el texto del 4 al 6, por favor. El puro español. Bueno, ahí leo entonces el verso 4. Sí. Bien. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mi energía material separada. Texto 5. Gracias. Además de todo ello, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, hay una energía mía que es superior, la cual consiste en las entidades vivientes que están explotando los recursos de esa naturaleza material inferior. Texto 6. Todos los seres creados tienen su origen en dos estados, en estas dos naturalezas, De todo lo que es material y de todo lo que es espiritual en este mundo, sabed con toda certeza que yo soy tanto el origen como la disolución. Muchas gracias. Entonces acá Krishna está explicando, está comenzando a dar este conocimiento que, como decíamos, es tanto físico como metafísico. Entonces, físico se refiere a cómo poder percibir su energía, percibirlo a él en su energía, lo que se conoce también como la presencia de Dios en su energía natural, se conoce como el sendero panteísta, y cómo en percibirlo más allá de la energía material, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá Krishna está hablando de dos conceptos, que hay una energía superior, que es la entidad viviente, que es energía consciente, el alma, y que él es el controlador de ambas energías, tanto de la material como de la espiritual. Y dice el texto 7, adelante. Texto 7. Oh conquistador de riquezas, no hay verdad superior a mí. Todo descansa en mí, tal como perlas ensartadas en un hilo. Sí. Entonces, en un collar, por ejemplo, nosotros no vemos el hilo normalmente, pero sabemos que si no hay un hilo, todo lo que constituye el collar no se puede sostener. Entonces, de la misma manera, Krishna está diciendo, yo estoy detrás de todo, tal como las perlas en Sutre Maniga Naiva, tales como las perlas están ensartadas en un hilo. El sostén de todo es Krishna. Y bueno, una cosa interesante que Krishna dice en el texto 4, que acabamos de leer, dice que esta energía material es Vina Prakriti. Él menciona dos tipos de Prakriti en el Bhagavad Gita. El Daivi Prakriti, que eso lo menciona en el capítulo 9,
es su energía interna, su energía espiritual, su mundo espiritual, con el cual está sumamente él vinculado y atraído, y esta Vina Prakriti, que es una energía separada, en el sentido que él no está atraído al programa de vida de la energía ilusoria. Sin embargo, acompaña a la entidad viviente, como explica Srila Prabhupada en el significado del texto 4, cita un mantra del Taittiriya Upanishad, si mal no me recuerdo, no, Satota Tantra, dice, Vishnu tu trini rupani purusha kyani ato vidu. El Vishnu, Vishnu tu trini, de tres rupani, él adopta tres formas. Ekata tu Mahashastri. La Ekata es la primera, se encarga del Mahashastri, de la creación grande, la macro creación, Mahavishnu. Dvitiyan Tuanda Sanstitan. El segundo se encarga de entrar en el universo, en cada universo en particular, como el Dios de la creación, el Dios que adoran los seguidores de la tradición judeo-cristiana. Ese es el Paramatma. Hay tres Paramatmas, ¿no? Y después Tritiyan Sarva Bhutanam. Y el tercer Vishnu es el que está al lado de la entidad viviente y también en el átomo. Entonces, bueno, estos son los conceptos iniciales que Krishna va dando como digo, para comprenderle como el absoluto, como energía y también como la fuente de energía. Vamos para adelante, Prabhuji. Entonces, acá, del texto 8 al 14, ahí existe digamos, el primer abordaje del Gita para poder comprender a Dios en la naturaleza. En el texto 2 del capítulo 2, es la primera vez que en el Bhagavad Gita aparece la palabra, se menciona a Krishna como Bhagavan. Cuando él está diciendo a Arjuna que las impurezas que le han surgido, ¿de dónde aparecieron? Sri Bhagavan Uvachakku Dashtan Kashmalanidam. O sea, desde el comienzo de la enseñanza, que es el capítulo 2, ya después de la crisis de Arjuna, que Krishna quiere comenzar a dar su enseñanza. Bueno, Vyasadeva está afirmando, todavía ahí no es que habla Krishna directamente. Pues Vyasadeva está citando a Krishna hablando, Arjuna, como Bhagavan. Pero este Bhagavan, como se dice, se puede manifestar a través de la energía material, como lo que se conoce como panteísmo. Y hay un artículo muy bonito en el libro Viaje al Autoconocimiento que se llama Todos pueden ver a Dios, donde Srila Prabhupada utiliza esta misma seguidilla de versos, especialmente el texto 8, que dice Rasohan Apsukam Teyam, Prabhupada, a ver cómo es este texto. Sí, Prabhavashmi Shashi Shurayo. Yo soy el sabor del agua, soy la luz del sol, la luna, el mantra Om, el sonido del éter, la habilidad del hombre. Menciona varias cosas más. O sea, es donde ver en la magnificencia de la naturaleza, poder empezar a percibir al absoluto. Esto, hay un ejemplo que siempre damos cuando hablamos digamos, la filosofía tiene 4 aspectos, ¿no? Que es epistemología, lógica, ética y estética. Entonces, el conocimiento del absoluto también tiene un abordaje lógico, y la lógica es la siguiente. Pues, por ejemplo, si nosotros vamos a una planta industrial sabiendo de organizaciones empresariales, y vamos a poner un ejemplo tácito, que venimos con 2 modelos de trabajo, uno que organizó el señor López y otro que organizó el señor Pérez, que, bueno, entonces el señor López tiene su modus operandi que es casual, la gente va vestida con ropa informal, inclusive trabaja más por proyectos que por horarios. En cambio, el señor Pérez es más formal y trabaja con horarios. Bueno, entonces son 2 modos operando. Si nosotros vamos en la planta industrial, a una de las empresas, y vemos que ahí la gente está casual y que de repente tiene horarios distintos y cosas así, entonces nosotros decimos, esta empresa trabaja bajo el modus operandum, bajo la organización del señor, ¿cuál era? El Pérez, ¿no? Ya ni me acuerdo del ejemplo que di, ¿no? Del primero, el señor Pérez. Entonces nosotros no estamos viendo directamente al señor Pérez, pero entendemos que la energía del señor Pérez está manifiesta en ese modus operandi, en ese sistema organizacional de empresa.
en forma similar, Krishna está dando este mismo concepto. O sea, el modus operandi del universo, como llama un científico coherente, que analizando la genética dijo, el mundo de la genética dijo, acto intelectual deliberado. O sea, no puede ser que la organización genética, ni cualquier cosa que tenga orden dentro de este cosmos haya surgido de la nada. Eso es ridículo, no se puede sostener desde el punto de la vista lógica, ni siquiera secular, y ese es uno de los fuertes argumentos que Srila Prabhupada también presentaba a la hora de hablar de la existencia de Dios, ¿no? De la existencia de Dios como creador. ¿Vamos para adelante? Entonces Krishna dice, el texto 14, ¿me lo quieres leer por favor? Texto 14 dice lo siguiente. Esta energía divina mía, integrada por las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se han entregado a mí pueden atravesarla fácilmente. Sí, porque Krishna está explicando en textos anteriores que él está detrás de todo esto. Entonces, no se refiere a superar la energía ilusoria para sentirse solamente bien y liberado, sino se refiere a, para poder comprender el absoluto, hay una cortina, Yoga Maya Samambrita, dice Krishna en alguna parte de este capítulo. La cortina ilusoria es tan fuerte. ¿Por qué? Porque como él mismo dice en el capítulo 15, yo doy conocimiento, doy recuerdo y doy olvido. Entonces, como muchas veces le decimos a las personas que dicen yo soy ateo, les decimos agradézcale a Dios, por favor, que Dios le permite a usted pensar que Él no existe. Sí, Él le da el olvido, eso muy bien, me parece muy bien porque eso lo confirma Krishna en el Bhagavad Gita. Krishna dice que le da el olvido a aquel que quiere olvidarse. Así que agradézcale a Dios de que usted tiene la posibilidad de ser ateo, porque en realidad es simplemente una cortina de ilusión. No, Dios está siempre, Krishna está acompañándonos en el corazón, está acompañándonos dentro del universo, está acompañándonos en la maja creación y está en el mundo espiritual y está acompañándonos en la forma de los devotos puros que en el planeta están tratando de divulgar conocimiento de conciencia de Krishna. Pero si uno se entrega a querer comprender el absoluto, o sea, le ora sinceramente a Dios sin saber, yo recuerdo cuando tenía que era 15 años, un día me desperté en la madrugada así con ansia de saber qué soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo en este plan. Me subí a la terraza de mi casa, era una luna llena, me quedé como 2 horas ahí arrodillado sin entender nada, sin entender absolutamente nada, pero pidiendo, por favor, muéstrame el camino. Y de una u otra manera, así por la misericordia de Krishna, 2 o 3 años después, llegó la posibilidad de conocer los libros de Srila Prabhupada. Vamos para adelante. Bueno, después de esta sección donde Krishna está diciendo lo difícil que es conocer el absoluto si no hay una actitud correcta, él va a hablar entonces cuáles son las actitudes correctas y cuáles son las actitudes incorrectas, ¿no? Y esto es algo que para los lectores del Bhagavad Gita ya es conocido, ¿no? Krishna dice que hay 4 tipos de personas piadosas que se acercan a él. A ver, le voy a hacer un pequeño examen a Anita y Borananda. ¿Cuáles son? Bien, los que se entregan a Krishna son el que busca riqueza, el que busca conocimiento, el que está sufriendo y el indagador, Muy bien. curioso. Exactamente, muy bien. Pasó la prueba y eso que no lo teníamos preparado, ¿eh? Adelante, pero claro, y hay 4 personas que no tienen piedad. Hay un cúmulo de piedad o impiedad que no, la piedad nos acerca a comprender a Dios y la impiedad nos aleja. Y ahorita un poquito más adelante en este análisis vamos a ver a qué piedad específica se refiere la piedad que nos acerca a comprender el absoluto, que nos abre el terreno sutil para poder empezar a entender el absoluto. Adelante. Bueno, acá está justo lo que él decía. Interesante que Srila Jiva Goswami relaciona estos 4 tipos de personas que se acercan a Dios, a Krishna, con los 4 varnas. Entonces él dice que normalmente el afligido está más en la modalidad
de la persona Shudra, que es una persona que emocionalmente es como muy inestable y ante cualquier circunstancia difícil, por no tener filosofía fuerte asimilada, pierde la brújula y se confunde, ¿no? Y no sabe. Nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Que viene alguna prueba, a lo mejor no tan difícil o medianamente difícil, ya nos confundimos y no sabemos si Krishna está ahí o no está ahí, pero buscamos porque tenemos alguna piedad y estamos tratando de entender las cosas. Entonces, bueno, después están los necesitados, son los Vaishyas, la gente que se acerca porque quiere, por ejemplo, como Dhruva Maharaj, que quería tener el reino más grande que su bisabuelo. Y están los yatrias, son normalmente las personas que así cuestionan, a ver, que como están muy por la ley, qué está haciendo usted lo correcto, no está haciendo lo correcto, qué es esto, qué es lo otro. Entonces esos son los inquisitivos. Y finalmente están los brahmanas, los que ya tienen más el concepto de una búsqueda espiritual más profunda. Son estos que se menciona acá como los buscadores de la verdad. Y como Krishna dice, es un texto que Srila Prabhupada menciona mucho en sus significados, en sus explicaciones del texto 19. ¿Quieres leerlo, por favor? Sí, texto 19. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Un alma así de grande es muy difícil de encontrar. Muchas gracias. En una parte del significado, casi al comienzo, dice Srila Prabhupada, al comienzo del proceso de la comprensión espiritual, mientras uno está tratando de abandonar el apego al materialismo, hay una cierta inclinación hacia el impersonalismo. Pero cuando uno adelanta más, puede entender que en la vida espiritual hay actividades y que éstas constituyen el servicio devocional. Al uno darse cuenta de esto, se apega a entender a la Suprema Personalidad de Dios y se entrega a él. Esto en términos del Bhagavatam, como el Bhagavatam es una expansión del conocimiento del Gita, capítulo 1 del canto 2, el capítulo se llama El primer paso en la comprensión de Dios. Entonces ahí, el otro día estábamos discutiendo este tema, que el observar el universo, el observar cómo funcionan las cosas en el proceso de neti, esto es así, esto no es así, esto es por acá, esto es por acá, si se hace correctamente, hace que el estudiante empiece a desarrollar aprecio por la creación del Señor, y eso, como dice Srila Prabhupada, genera una atmósfera devocional que evoluciona, una atmósfera devocional en el sentido de una atmósfera de respeto al creador de todo, que luego evoluciona a servicio devocional. Y es lo que está diciendo también Srila Prabhupada acá en este texto. Al principio el foco está más en el impersonalismo, y yo creo que la mayoría de nosotros, buscando algo de trascendencia, era muy difícil comprender que Dios era una persona, aunque en la tradición judeo-cristiana, que es de donde venimos la mayoría de nosotros, inclusive la islámica, el concepto de Dios como persona está el concepto, pero no está explicado de manera fehaciente o suficiente como para poder asimilarlo, ¿no? Vamos adelante. Entonces, luego de que Krishna explica quiénes se acercan al absoluto y quiénes no, y que el que más busca por el foco espiritual es el que va a llegar a comprenderlo como el absoluto como persona, va a hablar de dos tipos de personas que se acercan al absoluto, pero con un conocimiento distorsionado, con un conocimiento que les va a hacer que tarden muchas más vidas que el otro de dar con el punto correcto. Y uno especialmente, que son los mayavadis impersonalistas, son los que prácticamente tienen la carrera perdida, a menos que un devoto puro del Señor, no, pues bueno, por ejemplo, Sarvabhauma Tacharya, aunque no era un mayavadi, era un impersonalista, aunque sí seguía el estudio Sankara, en realidad sí, podemos decir por ese lado, en el pasatiempo él estaba pegado a la como versión Sankara del Vedanta. Por la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu terminó adoptando el proceso de conciencia de Krishna. Pero en general, como dice Prabhupada en el Chaitanya Chaitamrita, cuando una persona es mayavadi, es muy, pero muy, extremadamente muy difícil de que entienda el aspecto personal.
entienda el absoluto en verdad, completamente, el conocimiento del absoluto correcto. Y después están los otros que son los adoradores de dévatas. Entonces, a ver, avanzamos a la próxima. Entonces, esto es el texto 23. ¿Puedes leerlo, por favor? Texto 23. Los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses, y sus frutos son limitados y temporales. Aquellos que adoran a los semidioses van a los planetas de los semidioses, pero mis devotos llegan al final a mi planeta supremo. Permíteme un segundo. Bueno, la palabra escrita guiana aparece en el texto 20 y significa, escrita significa como la palabra harik, significa quitar, y que quita conocimiento. O sea, la persona que está apegada a kamaista, taista, grita guiana, el que tiene mucho deseo de gratificación de los sentidos, se desvía hacia la adoración de los semidioses por cosas materiales. Porque hay otros adoradores de los semidioses que en realidad están buscando a Krishna, como por ejemplo las gopis que adoraban a Katyayani, ¿no? Para obtener como esposo a Krishna. Entonces, ese tipo de adoración de los semidioses es correcta, pero cuando se hace con el deseo de obtener gratificación de los sentidos separada de Krishna, los adoradores de los semidioses, bueno, Krishna dice Srada y Architum. Dice, Srada significa fe, Architum significa, viene de archa, de adorar. Dice, yo soy el que impregno esa fe particular para un semidios en particular. Si Dios no interviene, si Krishna no interviene en el proceso de relación entre el semidios y el adorador, no existe la posibilidad de que haya ese trato. Krishna como Krishna también es Rasa Parayan, es el que permite las relaciones entre las personas según ellos tengan sus deseos particulares, permite y como se impregna al adorador de una devoción en particular. Y en el texto 23, que es el que acaba de leer Nitya Gorananda Prabhu, utiliza la palabra alpa medasa. Ajá. Alpa significa pequeña y meda viene de inteligencia. Como por ejemplo, Griha Medi significa la inteligencia puesta solamente en los asuntos hogareños sin volcarse a los asuntos espirituales, a diferencia del Grihasta, Griha Asta, que está estable en ese asrama, que significa feliz en ese ashram porque está trabajando en su purificación espiritual. O también Samadhi. Madhi es lo mismo que Medi, significa la mente, ecuánime en este caso. Entonces, Alpa Medi o Alpa Medasa significa con poca inteligencia. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, pocas en el sentido de que la motivación es beneficios materiales, pero al mismo tiempo esa inteligencia, se está desarrollando una inteligencia implícita, diríamos, que es que la entidad viviente aprende el concepto de adorar una personalidad. O sea, el concepto de adoración personal implícito está en la adoración de los semidioses y eso le da la posibilidad en algún momento, porque como decíamos hoy en la mañana en otra clase, cuando se hacen sacrificios védicos y en busca de beneficiar, de honrar a algún semidios para que le dé un fruto, el sacerdote védico tiene que mencionar siempre en los sacrificios la posición de Vishnu como el más importante. Entonces el adorador, aunque está buscando otra cosa, siempre está escuchando que Vishnu es el más importante, Vishnu es el más importante, y en algún punto cuando se frustra de ese sistema de adoración, como ya desde vidas anteriores inclusive viene escuchando que Vishnu es más importante, entonces tiene la posibilidad de entregarse al Señor Supremo, que es conocido también con el nombre de Vishnu. ¿Qué pasa en relación con los Mayavadis? ¿Qué es lo que dice Krishna? Adelante, Prabhu. Vamos a leer el texto 24 y 25, por favor. Texto 24. Los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, Krishna, era impersonal antes y que ahora he adaptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento no conocen mi naturaleza superior, lo cual es imperecedera
y suprema. Texto 25. Yo nunca me le manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna, y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Ujú. Entonces, como dice acá, los impersonalistas mayavadis son catalogados de Abudaya. La palabra Buddha aparece en el capítulo 2 del Bhagavad Gita como Buddhi Yoga. Y en el texto 62, si mal no me recuerdo, del capítulo 2, cuando Krishna dice Mat para, que hay que fijar la mente en mí, entonces el señor, bueno, Srila Prabhupada cita el verso famoso que habla de la inteligencia espiritual, que está en el capítulo 10 del Gita, que es Tesanyatata Yuktanam Vayata Priti Purvakan Dadami Buddhi Yogantan Yenamanu Payantite. Aquellos que están consagrados seriamente en su purificación espiritual y seriamente en entender el concepto de que Dios es persona y servirlo con amor y devoción, Él da la inteligencia necesaria, la apertura de conciencia, la comprensión, el concepto correcto, la perspectiva correcta para poco a poco llegar a Él. Entonces, los que por necedad, y ahorita vamos a ver de dónde viene esa necedad, que es un punto así maravilloso que el verso explica y que si no se entiende con el significado de Prabhupada no se podía entender, se entendería de una manera muy superficial. ¿Qué es lo que hace que la persona pierda el punto, que se vuelva sin inteligencia superior, la inteligencia de entender que Dios es una persona, en ese sentido? Porque esto no quiere decir que haya que ser ofensivos con los impersonalistas mayavadis, porque Acharya Pataka Swami, Srila Prabhupada le dijo que cuando ve a un impersonalista mayavadi, él le preguntó qué hago, y le dijo, bueno, tiene que hacerle reverencia porque son mahatmas también, son grandes almas, están buscando trascendencia, al menos el sentido de que no son el cuerpo impera, y hay que también respetarlo. Pero desde el punto de vista teológico, filosófico, es letal recibir educación de ese tipo de personas que por la siguiente razón no pueden comprender a Dios como persona. Adelante. Este es el texto 27, si mal no me recuerdo, Prabhu. Sí, por favor, ¿puedes leerlo? Texto 27. Oh vástago de Bharata, oh conquistador del enemigo, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio. Sí. Entonces, normalmente, por ejemplo, yo hablando con un budista, porque ellos hablan mucho de la dualidad, por ejemplo, ¿no? Para llegar a la inmanencia, le dicen ellos, los budistas, los impersonalistas, ser inmanentes, estar equilibrados, estar más allá de la dualidad de lo lindo, de lo feo. Y claro, si uno lee el texto así como se menciona acá, dice, todas las entidades nacen en el vientre de la ilusión, confundidas por los del deseo y del odio, pues sí, pues podría resultar que tienen razón. Pero, Srila Prabhupada, el verso dice, Ichaduesha Samuttuena Dvanda Mojena Bharata Sarva Bhutani Sanmohan Sargayanti Parantapa. Bueno, lo que acaba de leer él. Y de Srila Prabhupada acá. Escuchen, por favor. La verdadera posición constitucional del antiviviente es estar subordinada al Supremo, quien es conocimiento puro. Cuando uno es engañado y por ello se separa del conocimiento puro, queda controlado por la energía ilusoria y no puede entender la personalidad de Dios. La energía ilusoria se manifiesta en la dualidad del deseo y el odio. Debido al deseo y el odio, la persona ignorante quiere volverse una con Dios y envidia a Krishna como la persona suprema de Dios. Entonces, el deseo Icha se refiere no al deseo de que tengo ganas de comerme un helado o tengo ganas de gratificarme los sentidos, sino ese deseo está planteado en términos de la ¿cómo se dice? La barrera que hace que la comprensión del absoluto no se desarrolle. Lo de querer comerse un helado, o sea, tener deseos materiales inclusive es menos peligroso que tener este tipo de deseos que, entre comillas, parecen espirituales. Como ser uno con Dios y envidiarlo a Krishna como la posición del Supremo, y por eso decimos, no, que en realidad todos somos, o sea, Krishna en realidad era energía, vino acá, tomó una forma, pero después va a dejar de ser energía. No les gusta la idea de que haya un controlador supremo.
ese es todo el punto de por qué, si volvemos para atrás a la diapositiva, la anterior. Ajá, son catalogados de Buda ya, porque la actitud de ellos es justamente eso, querer ser uno con Dios y envidiar la posición de Krishna. Y por eso Bhaktisiddhanta Sarasvati, volvemos a Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur se enojaba mucho con los mayavadis porque decía que ellos, es como por decir, yo conozco, bueno, no sé, mi padre ya falleció, pero bueno, supongamos a alguien que tiene el papá presente en este plano, y yo vengo y le digo, no, pues tu papá no existe, no tiene forma, entonces yo quiero convencer a un montón de gente que está alrededor de ti, no sé, en el caso, voy a dar el ejemplo Nita de Gorananda, de que el papá no tiene forma, que no existe, que no tiene sentido, entonces él va a decir, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? Estás engañando a todo el mundo. Como mi padre tiene forma, y tiene un nombre, y tiene una personalidad, y tiene sus proyectos personales. Entonces esa es la visión que tiene el devoto puro, la percepción directa de que Krishna es persona. Por ejemplo, cuando Prahlad Maharaj fue increpado ya en la última instancia por su padre, que estaba lleno de envidia, ¿no? de la posición de Krishna, y él quería ser el controlador supremo del universo, y le dijo, ¿dónde está Dios? No, está en todos lados, sí, le dijo, y está detrás de esta columna. Entonces Srila Prabhupada dice que cuando Prahlad Maharaj dice que sí, no fue una respuesta filosófica, porque nosotros podríamos decir, sí, pues Krishna está en todas partes, ¿no? Sino que en ese momento el señor Nishinja salió de la columna, lo saludó y se escondió de vuelta. Y entonces dijo, sí, ahí está, ¿no? Entonces sabemos, ¿no? Que él agarró la masa y ¿no? le asestó el golpe con toda su ira, su energía, y ahí de esa columna salió la suprema persona de Dios en una modalidad que se llama ira. Para Dios significa el sentimiento de querer proteger a su devoto. No es ira como la nuestra, como en el mundo material. ¿Lo vamos para adelante? Entonces, del texto que leímos hoy, con el cual yo comencé, dice esto, ¿no? Yesantuanta gatam papam. Anta gatam significa, al terminar con, a ver, para no especular voy a ir, erradicar, sí, anta significa finalizar con el papam, con el pecado. El Yananan es el plural de Yana, que Yana es persona, y Yananan significa las personas que practican puña karma, una actividad piadosa, vida tras vida, como dice acá la traducción, se liberan de la dualidad y de la ilusión, esa dualidad de querer ser uno con Dios y esa dualidad de envidiar a Dios, de esa dualidad. No estamos hablando de la dualidad de lindo, feo, también, por supuesto que eso viene por concomitancia, pero no es esa dualidad budista o impersonalista o yógica de la que estamos hablando, sino de la dualidad teológica de querer ser uno con Dios y envidiarlo a Él. Y dice, Vayante man drida brata, que obtienen, drita significa como druga, como determinado, el voto determinado de amarlo porque logran comprender que es una persona. Entonces, para lograr superar la dualidad de la envidia de Krishna, del Señor como persona y de desear ser uno con Él, hay que hacer actividad piadosa. Y ahí esto también nos trae otra vez a colación qué significa piadoso, porque, vuelvo a repetir, en la tradición religiosa que hemos aprendido acá en Occidente, piedad, normalmente, ¿a qué se refiere? A ver, Nita Guarananda, ¿qué le viene a una persona de la tradición judeo-cristiana a la mente cuando hablamos de que hay que hacer piedad? ¿Me ayudas, Nita? ¿Qué piensas? ¿De qué hay que ser qué, perdón? Cuando a una persona que no tiene información consciente de que ella se le dice que hay que hacer piedad, ¿qué es actividad piadosa? ¿Qué comprende por actividad piadosa una persona? Por actividad piadosa en relación a la conciencia de Krishna o a una actividad No. Una piadosa. persona que no conoce conciencia de Krishna. Y ser piadoso puede ser ayudar a la gente pobre, que no tiene qué comer o dónde dormir, dar donaciones a hospitales, fundaciones
sin fines de lucro que ayuden a que la humanidad esté en una mejor situación, vamos a decir, material, para estar más felices, digamos. Una persona piadosa puede ser también alguien que ayuda desde el punto de vista de la medicina, para curar las enfermedades, eh, así, Sí, más o menos correcto. para ese lado. Correcto, eso es lo que normalmente nos viene a la mente cuando hablamos de piedad. La piedad que se refiere acá, vamos a ver de qué se trata. A ver, avancemos. Entonces, hay tres tipos de actividad piadosa. Puña, la palabra significa piedad. Entonces, karma, unmukhi, sukriti, que es justamente entra en la categoría de todo lo que Nitai Gorananda Prabhu estaba mencionando. Son actividades digamos, donde uno hace empatía con las necesidades, con los sufrimientos de las personas, de las necesidades materiales, sufrimientos, angustias, penas, ansiedades que las personas pasan a nivel material y tratan de ayudarlo, ¿no? Por ejemplo, todos los sistemas socioeconómicos tratan de hablar de como el bienestar por ese lado, ¿no? Hay otros tipos de actividades piadosas que se llaman Jnana, Unmukhi, Sukriti, que son actividades digamos, procedimientos, comprensiones, así, de discernimientos que te orientan hacia la comprensión del panteísmo. O sea, en apreciar la creación de Dios, tener ese sentimiento de buscar quién es la persona suprema. O sea, está en el umbral del bhakti, y al mismo tiempo puede desviarse del umbral del bhakti y volverse ichadvesha, como decimos. Si es si es guiado por una persona incorrecta, puede desarrollar la idea que se tiene que volver uno con Dios, y puede desarrollar la idea de envidiar la posición de Dios. Y por último están las Bhakti Unmukhi Sukriti, que son los méritos, las actividades que te llevan a la comprensión del Bhakti. Y eso es lo que el texto 1 de este capítulo, cuando Krishna, a ver, podemos ir adelante a ver si esto está por acá, si no voy a leer. Bueno, a ver. Bueno, refrescar un poquito lo que dijimos. Cuando son piadosos, poco a poco van escuchando la sesión discipular, estos dos grupos, y pueden llegar al punto de aceptar el conocimiento puro de la persona suprema y trascender el deseo de ser uno con Dios y dejar de envidiarlo. Es lo que dice Prabhupada en el significado cuando yo comencé la clase, diciendo esto, ¿no? Que solo aquellos que han practicado principios regulativos de religión y han actuado de modo piadoso y conquistan las reacciones pecaminosas pueden aceptar servicio. Y gradualmente elevarse hasta el conocimiento puro de la personalidad de Dios. Poco a poco pueden meditar en trance en la personalidad de Dios. En eso consiste el proceso de estar situado en el plano espiritual. Esa elevación es posible en conciencia de Krishna con la compañía de devotos puros. Adelante. A ver. Entonces, el puña al que se refiere este texto, porque vemos acá después, Srila Prabhupada dice que el Srimad Bhagavatam dice que servir a los devotos es lo que le genera a uno fe. Gran servicio se realiza cuando uno Sradada Munayo, no me acuerdo, es un verso del Bhagavatam que dice que cuando uno sirve al devoto avanzado, uno se aficiona a escuchar los mensajes de Krishna. Y comienza entonces el proceso de, dice, Srimbanta Swakata Krishna Punya Sravana, o sea, escuchar acerca de Srimbanta Swakata Krishna, escuchar y hablar acerca de Krishna es Punya Sravana. El punya al que se refiere este texto es esto. El puño de escuchar, escuchar acerca de Dios genera una actividad piadosa de por sí. O sea, nosotros no tenemos así plena comprensión de lo que significa escuchar las palabras del devoto puro de Srila Prabhupada, incluso que uno no las entienda. Por eso sigo repitiendo lo que siempre repito, que los libros de Srila Prabhupada no se entienden desde el punto de vista intelectual solamente, principalmente se tienen que entender desde el punto de vista espiritual, y dejar que el sonido penetre, aunque nosotros no lo comprendamos, exponernos al proceso de escuchar al devoto puro
como decía Srila Prabhupada de su maestro espiritual, mi maestro espiritual decía cosas tan profundas, y él hablaba a veces, sus disertaciones duraban hasta de 6 a 8 horas, y mucha gente se iba retirando, pero yo me quedaba. Yo, cuando iba a visitar a mi maestro espiritual, aprovechaba todo lo que podía, y yo no entendía muchas cosas, decía Srila Prabhupada. Aún así me quedaba. ¿Por qué? Porque el proceso de escuchar limpia la conciencia. Cuando se escucha como es debido, con la actitud de respetuosa, y cuando se canta también con deseo de beneficiar a la persona espiritualmente y no de obtener lucro material de esa recitación, como se dice, superficial. Hace y eso es lo que Srila Prabhupada explica en el significado del texto 1, porque en el texto 1, a ver, ¿puedes ir adelante? No, vuelve para atrás. Entonces el texto 1 dice, Maya Shakta Manapanta Yogan Yunjan Manasraya Asham Shayan Samagramman Yakyasiti Chatrinu, que me tienes que escuchar. Y el proceso de escuchar es todos estos versos que se mencionan en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo 2 del primer canto, Divinidad de Servicio Divino, que empiezan con esto, que Sradada, como por servir al devoto puro se desarrolla aflicción por el mensaje de Vasudev, el escuchar acerca de Krishna, cuando se canta y oye como desvido, el Paramatma se da cuenta y limpia el corazón, y dice, ahora sí puedes ir adelante, dice que Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya, por asistir regularmente a Krishna Katha, a escuchar con Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, y por ofrecer servicio al devoto puro, el servicio que el maestro espiritual nos pida, que los devotos nos estén solicitando como eso acá en términos legales en México se llama esto cargos de confianza. Se llama. Cuando, por ejemplo, en una organización como una AC, una asociación civil, se le da un puesto a una persona, es un cargo de confianza. Asimismo, el maestro espiritual a cada uno les da un cargo de confianza, incluso que sea barrer el piso del templo, recoger los platos después de que los devotos tomaron prasad, hasta el servicio que externamente parezca más insignificante, si uno lo hace con la debida dedicación y con la actitud apropiada, ese es un cargo de confianza. Por ejemplo, mi maestro espiritual dice, cuando una persona viene al templo, un cartero, viene a dejar una carta, dice, no vine a dejar una carta. Él es un invitado como se, implícito de Srila Prabhupada, y él viene a buscar una bolita, viene a buscar un poco de prasad, viene a buscar un poco de buen trato de los devotos, viene a escuchar el nombre de Krishna, Hare Krishna, uno lo puede saludar así, y de esa manera se avanza. Entonces, bueno, por hacer esto, se superan los anartas y dicen, Nashta Prayesho Nityam Bhakti Bhakti Naishtiki. Naishtiki Bhakti, Nishta Bhakti, es lo que se alcanza por hacer este proceso de escuchar y servir. Y luego viene Ruchi, como dice Rupa Goswami, ¿no? Adhausrada Tato Sadhusanga, Tato Narta Nibritisyat, Tato Nishta, Ruchistata, Atasakti, Tato Premna. Bueno, no me acuerdo todo el mantra, pero ese es el orden. Primero viene la fe inicial, para ocuparse en servicio práctico, que es escuchar principalmente, sentarse a escuchar es lo que le cambia a uno la conciencia, le cambia el corazón. Anarta Nibriti, se empiezan a limpiar las impurezas, a reconocer las cosas sucias que hay en el corazón, se alcanza una cierta estabilidad, mínimo son 5 años de sadhana serio, es lo que yo siempre digo a un practicante. Estamos hablando, esta es una disertación más que nada para personas de la congregación que entiendan que hay que practicar conciencia de Krishna seriamente, hay que dedicarle una cierta cantidad de años. Si uno quiere tener un título de doctor, de abogado, lo que sea, uno tiene que quemarse las pestañas, como dice el término coloquial. En forma similar, si uno quiere realmente estabilidad en la vida espiritual, se tiene que forzar y darle un tiempo mínimo, de acuerdo a la contaminación que uno traiga, depende. 5 a 7 años de sadhana correcto, día tras día, cantar el santo nombre, seguir las reglas, hacer servicio, no cometer ofensas, tener buen corazón, no tratar de ayudar a la humanidad distribuyendo este conocimiento.
hace que uno se granjee el favor de la asociación discipular, granjee el favor de Krishna en el corazón, como cuando Chaitanya Mahaprabhu, conociendo el servicio nacional de Kalidas, él le permitió tomar los remanentes del agua de sus pies, porque el servicio de Kalidas era darle alimentos a los devotos, incluso que socialmente sean devotos considerados Shudras, como por ejemplo Yadu Thakur, dejar que ellos ofrezcan eso a su deidad y que lo coman, y cuando terminaban de comerlo, él se escondía, iba al basurero que tiraban los desperdicios de la comida, y él comía esos remanentes, con una actitud de aprecio a todos los devotos, y hizo que Krishna, en Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, sabiendo toda la trayectoria devocional de ese devoto, le permitiera, por 2 oportunidades, ¿no? Ya la tercera dijo, bueno, ya está, ya es suficiente, ¿no? Ya te ganaste el premio y hasta ahí. Entonces, como decía Bhaktisiddhanta Sarasvati, no trates de ver a Dios, trata más bien de que Dios te vea a ti, ¿no? Y Krishna si Krishna es Dios y es omnipresente, tiene que vernos. El maestro espiritual, Krishna le hace llegar en el corazón la información de cómo está actuando su discípulo, si uno está actuando bien. A veces no es necesario mandarles el correo o la información en el Facebook o lo que sea, porque la relación con el maestro espiritual es espiritual, y sobre todo por los discípulos de Prabhupada, que ya no tienen a Prabhupada físicamente presente, ellos se relacionan con Srila Prabhupada, reciben inteligencia de Srila Prabhupada por medio de la entrega pura. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que ir aprendiendo a hacer para que nuestro servicio sea de calidad. Vamos un poquito más adelante. A ver si hay algo más. Ah, bueno, ahí es eso, que ya no me acordaba en qué orden lo habíamos puesto. Este es el texto que yo decía. Maya Shakta Manaparta Yogan Juncha Madas Asraya Asanchayan Samagram Man Yata Yakyasita Srinu. Entonces, para escuchar todo esta línea de este flujo temático que hemos visto en el capítulo, escuchar no es tan fácil. El escuchar puede haber 4 motivaciones, como afligido, indagador, buscador de la verdad o buscador de riquezas. Puede ser que también, confundidos por la dualidad y filosofías raras, el escuchar acerca de temas espirituales se nos desvíe para el impersonalismo no conducente, el impersonalismo mayavadi, y quedemos atrapados en la dualidad de la ilusión, esa dualidad de querer ser uno con él y envidiarlo a él, y por lo tanto, como dice, casi vida tras vida se hace esta actividad piadosa de escuchar, ¿no? Aunque Srila Prabhupada dijo, si nosotros hacemos todo lo que corresponde, él nos lleva al mundo espiritual. Eso es un poder que tiene él, no es nuestra capacidad. Entonces, si él quiere, como pasó con el hijo de Pataparudra Maharaj, por ejemplo, Mahaprabhu Chaitanya, le dio al príncipe para Pataparudra la liberación, sin él haber hecho prácticamente ningún mérito, sin, bueno, ser el hijo de Pataparudra Maharaj, que era un gran devoto del Señor. Entonces puede ser que Krishna nos dé como se dice, la condecoración, de honoris causa, por decir así, de llegar al mundo espiritual por la bendición, por la misericordia del devoto puro. Por lo pronto nosotros pensamos como el programa de 12 pasos, solo por hoy. Solo por hoy tengo que cantar mis rondas. Hoy es mi día que yo tengo la posibilidad de ser consciente de Krishna, de escuchar acerca de Krishna, de practicar esta actividad piadosa para conocer más del absoluto. Porque es un hecho que la energía ilusoria es tan grande que cuando nosotros no escuchamos acerca de Krishna, la mente es como un imán. No sé si han visto, por ejemplo, a veces hay, como se dice, acá en México se usa, es como un pegamento que hace que las moscas se peguen en el pegamento y ya después no puedan salir, ¿no? Entonces las 3 modalidades de la naturaleza son algo así. Cuando uno no escucha acerca de Krishna, viene el pegamento de las 3 modalidades y la mente se te queda ahí. Y por más que uno intelectualmente entienda, no, yo tengo que pensar en Krishna, tengo que tener sensibilidad amorosa con Krishna, las modalidades te agarraron y ese día va a estar difícil. Entonces por eso uno sabe que
al que madruga, Dios lo ayuda, dice el dicho. Entonces uno trata, si se puede, porque yo sé que las actividades de responsabilidad son difíciles, pero si se puede, de tener una estrategia para que desde la mañana escuchemos Hare Krishna Mantra, leamos un poco y después salgamos a la vida, es mucho mejor. Y si no, hay que dosificar el Mahamantra a lo largo del día, aunque no es lo mismo. Cuando uno canta las rondas durante el día, se llaman rondas chicles. Se estiran, se estiran, se estiran, y la calidad es mucho más complicada. Pero como sea, de todas maneras hay que tratar de hacerlo. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros percibir el absoluto, incluso de manera impersonal. O sea, nosotros, apreciando la naturaleza, también nos podemos ir acercando a Krishna, pero adorando a la deidad y escuchando al devoto puro los pasatiempos de Krishna, el concepto personal se va quedando grabado, pues va permeando poco a poco, a poco, a poco. A ver, quedan creo que 2 diapositivas más. Resumen, entonces Asakti va a pegar la mente a Krishna por medio de la escucha de los devotos avanzados que nos enseñarán a ver a Krishna tanto en lo físico como en lo metafísico. Adelante. Y esto es una noticia bonita que tenemos. El PPT está desarrollando también la perspectiva de tener ventas online. Bueno, estoy hablando para la comunidad argentina y les anuncio que dentro de poquito, pero poquito, ya no pasa de 2 semanas, vamos a tener también Mercado Libre Argentina para que puedan también adquirir libros por ahí o avisarles a sus amigos que quieran conocer Conciencia de Krishna dónde recibir libros con todo el sistema logístico ya organizado. Y mientras tanto en Chile, México, Colombia también estamos por ahí, y en Argentina. Y hay una última noticia bonita del OBT, pasa que es la última, esto sí. Que tenemos ya libros virtuales, libros digitales en disposición. Este es el link. Yo no sé si se ve completo porque hay un cuadrito que me sale acá, pero bueno, ahí dice Linktree, /BBT Latino. Pueden entrar ahí, hay distintas plataformas, Amazon, Kobo, Google Play y otras más. Hay algunos de los libros subidos, no están todos, estamos trabajando en eso. Hubo algunos problemas con los diacríticos, de reconocer los diacríticos, y bueno, por lo menos ya tenemos algunos, y eso también es una posibilidad linda para poder llevarse los libros Prabhupada siempre a donde estemos, en nuestro celular, en nuestro lector electrónico, y también avisarle a otras personas que tengan esa tendencia de leer por lo digital, que también tienen esta posibilidad. Ahora sí, dejamos de compartir pantalla. Ahí dice parar de compartir, te tiene que decir algo así, Benita Borananda Prabhu. Como siempre les digo, los que quieran este material simplemente me lo tienen que solicitar y se los mandamos, no hay ningún problema. Entonces, bueno, tú me dirás si hay algún comentario, pregunta, que los devotos quieran a lo mejor profundizar o alguna duda. Por ahora, Prabhu, no hay comentarios, hay saludos de los devotos. Preguntas no hay por el momento. Al menos en el Facebook. Muy bien, entonces los devotos del Face, si tienen alguna inquietud. Yo, Prabhu, tenía una pregunta. No estoy en el Facebook, pero tenía una pregunta. Está bien, te permitimos, Tengo dos, no hay problema. En realidad. Adelante. Bueno, la primera es en el verso que dice Yeshan Pantaga Tam Papá, el de que dice que las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y las acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se liberan de la dualidad de la ilusión y se ocupan con determinación en el servicio devocional. Mi pregunta es la siguiente. Cuando Krishna dice en esta vida y en vidas anteriores, eso significa que cuando uno se vuelve devoto de Krishna tiene que seguir siendo una persona piadosa. A ver si yo entiendo porque qué me estás preguntando. O sea, ya siendo devoto sí tiene que ser piadoso. Bueno, yo aclaré que piadoso
Claro, nosotros no estamos en contra de hacer todas esas piedades que tú mencionabas cuando yo te preguntaba qué es lo que se entiende en términos seculares por piedad. O sea, no hay ningún problema en cruzar una señora a la calle, que es el cortés. Una vez también Bhaktisiddhanta Sarasvati, saliendo de un programa de prédica, había unos niños pidiendo y los grijastas, no, que eran sus discípulos, así ni siquiera se dieron la vuelta para mirarlos, y él después los corrigió, no le gustó esa actitud, dijo que el devoto siempre tiene que ser sensible, y sobre todo niños, y bueno, decía que niños, ancianos, mujeres, cuando piden cosas, por ejemplo, hay que darles ropa, hay que darles prasad, hay que tratar de ayudarlos, ¿no? Nosotros no damos comida por dar comida, damos Krishna Prasad. Entonces, si a eso te refieres de que hay que seguir teniendo el corazón sensible ante el sufrimiento ajeno, por supuesto. Pero la verdadera ayuda humanitaria es la de dar conocimiento de conciencia de Krishna. Porque, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a tratar de erradicar el hambre en el mundo, como me recuerdo en una clase se decía, bueno, está bien, o sea, tú le das de comer a una persona, pero en 6 horas va a tener hambre de vuelta. Entonces, pero si le enseñas a ser consciente de Krishna, y si también incluso le puedes dar una herramientas para que trabaje, pues hay gente que mendiga en la calle, pero que tiene el cuerpo suficientemente fuerte como para laborar, para hacer algo. Entonces, en realidad no está bien, ¿no?, que esas personas hagan eso. Una vez yo estaba ofreciendo libros y un chico, así porque también ellos practican la modalidad de victimización, ¿no? Entonces un chico joven que estaba así de mendigo, me dice, no tengo dinero, dame un libro. Digo, bueno, mira, a ver, muéstrame todo lo que hay en el bolsillo. Si no tienes dinero, yo te regalo el libro, no hay problema. Y el muchacho sacó sus uñas y dijo, no te voy a mostrar nada, tenía dinero. Entonces me estaba queriendo chantajear. Y claro, a veces uno igual consciente y le da los libros. Por ejemplo, te roban los libros, y yo siempre digo, bueno, es la perfección del robo. Si te roban un libro de Srila Prabhupada, no saben en la que se meten. O sea, la fortuna que tienen cuando te roban un libro. Pero bueno, sí, o sea, tenemos que ser piadosos en ese sentido. Ahora, si la pregunta viene por lo que muchas veces los devotos dicen, bueno, eso significa que yo en vidas anteriores fui devoto, y por eso estoy practicando servicio social ahora, hay dos maneras de verlo. Desde el punto de vista del néctar de la devoción, en el capítulo 3, que se llama Actitudes del candidato para practicar servicio social, Srila Prabhupada, bueno, cita a Rupa Goswami, dice que nadie puede practicar servicio social ahora si no tuvo servicio social en vidas previas. Pero incluso una persona que ha sido tan pecaminosa que no ha tenido servicio social en el vida anterior, por la misericordia del devoto puro, puede practicar servicio social. Entonces, cuando los discípulos de Prabhupada, una vez estudiando este punto, le dijeron, ¿esto significa que nosotros hemos practicado servicio social en vidas anteriores? Y Prabhupada le dijo, no, lo que tienen que pensar ustedes es que esto se debe a la misericordia de su maestro espiritual. Y es un hecho que si como yo siempre digo, ¿no?, en un libro de Srila Prabhupada está todo el mundo del Sravanam Kirtan, ahí empieza, ¿no? Ahí, entonces cuando yo le veo a una persona que se lleva un libro, estoy pensando, bueno, acá, atrás de esto viene Mahavishnu Swami con un Kirtan, viene Indraduna Swami con un festival, viene Jayapataka Swami con una clase estática, viene Bhaktivinoda Swami hablando de Srila Prabhupada, vienen los devotos, viene el mundo del Prasad, viene el mundo del Sravanam Kirtan, o sea, ya teniendo, como se dice, un radio de sonido espiritual, después de haber leído 4 o 5 libros de Srila Prabhupada, la conciencia está purificada. De una u otra manera, por la misericordia de Srila Prabhupada, nosotros estamos en un radio consciente de Krishna, que son sus libros. Y por eso siempre enfatizamos que la institución principal de la misión son los libros. Está la institución física, pero el conocimiento que Srila Prabhupada dio es lo más importante. Y es lo que acompaña a las personas a las cuales todavía nosotros no podemos tener seguimiento. Hay muchas personas que están haciendo puña sravana, o sea, actividad piadosa sin practicar, sin estar vinculado todavía con la conciencia de Krishna,
simplemente por leer los libros de Srila Prabhupada. Y les cuento una, que lo conté hace poco, que haciendo distribución de libros en San Luis, en la provincia de San Luis, ahí en Argentina, en la ciudad de Merlo, donde hay devotos, ahí está Janmastami Prabhu, Madhavi, está, bueno, ahora vive Rati Vega, Krishna Rati, algún Prabhu Dishraketo, viven varios devotos ahí. En ese momento solamente estaba Janmastami y Madhavi. Yo fui a distribuir libros ahí, y como a mí siempre me gusta hacer pueblitos, dije, bueno, hay un pueblito, me fijé en el mapa, Santa Rosa. ¿De qué se trata? Me dice, no, no pasa nada, me dice, igual, lléveme igual. Eran como 30 kilómetros, me llevó en auto y me dejó y se fue, y había más o menos como esas bolas de madera volando. Así era un pueblo chiquitito, y fui donde encontré una profesora de yoga que ella ya tenía los libros de Srila Prabhupada, algunos, me compró todos los demás que no tenía, me compró un montón de libros, y me dijo, yo no tengo devotos cerca, entonces necesito hacer servicio, y voy con unas monjas a hacer servicio. Me preguntaba si eso que hacía era servicio, le dije, por supuesto, la actitud suya es hacer servicio a Krishna, y lo está ofreciendo por ese lado porque no hay actividad cerca. Pero bueno, ese es un ejemplo de personas que no estando en contacto con nosotros están haciendo actividad piadosa por leer los libros de Srila Prabhupada. Simplemente, ¿no? Por ejemplo, también había un hippie, se compró un libro, Meditaciones y Superconciencia, subió a los Himalayas, él no entendió el libro, encontró un yogi, se lo dejó al yogi y dijo, no, eso es mejor para él, esto no, como que no es para mí. El yogi lo leyó y se terminó volviendo devoto. Entró en el mundo de Sravanankirtan. Bajó, fue hasta Mayapur y dije, era un señor mayor y tenía unos pelos larguísimos porque estaba haciendo austeridades. Y dijo, quiero hablar con un director espiritual acá de su misión. Y bueno, habló con Jayapataka Swami, era un yogi, ¿no? Y le dijo, me vengo a entregar al movimiento de conciencia de Krishna. Y desde ahí se volvió devoto, y Maharaj contó, ya que contó hace pasatiempo, que cuando se hizo la zika tenía una zika gigante porque tenía el pelo largo. Entonces, sigamos distribuyendo conocimientos, sigamos distribuyendo libros, porque eso hace que la gente tenga la posibilidad de volverse piadosa. Y nosotros también, ¿no? Por colaborar con la misión del devoto puro en todos esos aspectos, no solamente distribución de libros, vamos adquiriendo el reconocimiento de Srila Prabhupada y del maestro espiritual, y en su momento que ella nos va a empezar a dar lo que nos quiera dar, ¿no? Yo me acuerdo que me decía Virabajo Prabhu, porque antes de que esté el curso de Guru Discípulos, que ahora está, Virabajo Prabhu, yo vivía en Argentina, yo estaba siempre activo en el tema de la educación, me pidió que organizara un curso de formación para pre-iniciación. Entonces, bueno, armé un curso, lo tengo todavía, está dentro de lo que se llama el CPI nivel 5. Y bueno, yo se lo presenté a él, justo en ese año viajé al Santo Dam, se lo presenté a él. Y él, bueno, yo le pregunté, la conversación se volvió íntima, ¿no? Y le pregunté su relación con Srila Prabhupada, y me dijo, en realidad yo nunca fui parte del círculo íntimo de Srila Prabhupada, ni tampoco deseé ser parte del círculo íntimo de Srila Prabhupada. Dice él, yo siempre me consideré como un mayordomo, me dijo, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que hace un mayordomo, Aravinda? Me dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el amo está en una reunión con otras personas importantes, y el mayordomo está atrás ahí viendo qué necesita el amo, si necesita algo. Y entonces, bueno, y todos sabemos que es un devoto tan puro, tan consciente de Krishna, ¿no? Y él no busca sobresalir, y no busca figurar ante el maestro espiritual, pero Krishna fuerza, se llama yoga valena eso, ¿no? La fuerza devocional del devoto fuerza a Krishna a que el devoto sea reconocido, o sea, hace que Krishna haga que el devoto sea reconocido, y que pueda entrar cada vez en círculos más íntimos del servicio nacional. Entonces, un poco así como también hizo Narottam Das Thakur, que pues la Biblia dice esto, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda, dice la Biblia, ¿no?
dando a entender que cuando se hace servicio no se debe buscar reconocimiento, pero la verdad, eso es tan difícil, porque nosotros tenemos, es como un apetito, yo siempre digo, así como tengo apetito, tengo yatarán, mi fuego digestivo que quiere comer, también tengo un apetito de ego que quiere ser reconocido, y eso lamentablemente está en la mayoría de nosotros, de alguna manera queremos reconocimiento, pero si al menos, como dice Damantari Maharaj, practicamos humildad técnica y tratamos y tratamos y tratamos, como hizo Narottam Thakur, que él no era técnico, su humildad era bien así realizada, y él hizo durante un año servicio devocional a su maestro Lokanand Maharaj, él no quería iniciarlo, y él dijo, bueno, yo lo voy a servir de todas maneras, y cuando su guru se iba del ashram para cantar Hare Krishna, hacer actividades de prédica, lo que tenga que hacer, él le limpiaba la letrina, así, le limpiaba el baño, todo así escondidas, y después de un año, Maharaj, Lokanand Maharaj, descubrió que era él y le dijo, ¿qué estás haciendo? Tú eres una persona de la alta alcurnia, eres el hijo del príncipe del lugar ahí en Keturi, del rey, perdón. ¿Por qué haces esto con una persona insignificante como yo? ¿No? Y él le dijo, querido Gurudev, en realidad yo no tengo los tesoros, el único tesoro que tengo es este servicio. Por favor, no me lo quite. Por favor, déjame hacer servicio para usted. Y fue ahí donde, bueno, después él aceptó, por indicación de Krishna, iniciarlo, porque fue el único discípulo. Bueno, entonces, siempre hay que pensar que no tengo cualificación, y es verdad, o sea, ¿qué estábamos haciendo nosotros antes de conciencia de Krishna? ¿No? Rompiendo los 4 principios, aún teniendo la idea de ser espiritual, no teníamos fuerza para hacer servicio ni para ser regulados, ¿no? No sé si eso te responde un poco, Prabhu. Nita y Gorananda. Sí, Prabhu, muchísimas gracias por la respuesta muy completa y también práctica para más entendimiento. También tenía otra pregunta, no sé si tiene unos minutitos más. Yo tengo más tiempo, sí. No quiero cansar a los devotos, pero vamos. Aprovechamos Adelante, que sí. lo tenemos acá en ISKCON Buenos Aires. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando Krishna dice que esta naturaleza divina es muy difícil de superar, él se está refiriendo a las modalidades, ¿no? De la naturaleza material. Y bueno, en el capítulo 14 después se va a explicar un poco más, se profundiza más acerca de qué son las modalidades de la naturaleza material. Y Krishna después vuelve a decir, ¿no?, que el que se dedica al servicio devocional las vuelve a superar. Y mi pregunta es, para nosotros que somos jóvenes en conciencia de Krishna, a veces como que necesitamos, estamos en, ¿no?, cierta modalidad, como por ejemplo pasión, a veces tenemos un poco de bondad, a veces tenemos ignorancia. Entonces, nosotros tenemos como que ir interactuando con esas modalidades y usándolas para hacer servicio. A veces es favorable para el servicio y a veces por ahí nos juegan en contra cuando nos influencia la ignorancia y la pasión, ¿no? Porque hacemos cosas que por ahí después nos arrepentimos. Entonces, en la carrera devocional de un devoto, ¿cómo uno llega a poder superar esas modalidades y que a uno no lo afecten? Y bueno, y no afecten a otros como consecuencia. Una buena pregunta. Bueno, primero que nada, vuelvo a repetir lo que en un momento mencioné en la conferencia, que cuando en el texto 14 de este capítulo 7, Krishna dice, Dai Vije, Yaguna Mai, Mama Maya, Duretaya, se está refiriendo a la cobertura que las modalidades proporcionan, o sea, que las modalidades cubren el conocimiento del absoluto. Entonces, en ese sentido, por la misericordia de Shila Prabhupada, nuestra inteligencia no está cubierta a tal grado. Quizás nuestros sentidos tienen todavía la inercia, como se dice, material, la inercia hacia la gratificación es como sí, es una inercia, es un hábito creado, la mente también, pero la inteligencia, por la misericordia de Shila Prabhupada, ya está purificada, o sea, el practicante ya sabe, no es por acá, ya sabe que no es por acá.
Entonces, este verso en ese sentido no aplica, en el sentido teológico de que las modalidades me cubrieron el conocimiento acerca de Krishna, al menos teórico, por supuesto, porque la comprensión real de que Krishna está al lado mío, de que Krishna me está acompañando, de que el maestro espiritual nunca me deja solo, a veces, como se uno se distancia de eso porque las coberturas materiales te vuelven, es como una marea que sube y baja, ¿no? Entonces el trabajo nuestro es ponerle, como se dice, un marco, una línea de contención a esa marea que sube y baja, de tal manera que no nos ahogue. Y eso se llama el sadhana bhakti, ¿no? El sadhana bhakti es lo que nos permite, si nosotros seguimos los 4 principios regulativos, cantamos las 16 vueltas y ofrecemos un servicio a Krishna, eso ya es suficiente. O sea, en el sentido de que claro, a veces queremos ser puros. Por ejemplo, el chico que estaba con Prabhupada viviendo en Nueva York al comienzo, le dijo, quisiera ya cantar todas las rondas, y no le daba porque el chico era cocainómano. Entonces empezó cantando 4 rondas. Después el chico ese lo amenazó a Prabhupada, se tuvo que ir Prabhupada ahí, ¿no? Pues se volvió loco el muchacho. Pero en su momento él quería avanzar, y Prabhupada le dijo, bueno, o sea, a veces el problema es así, es dosificado, tiene que tener un poco de paciencia. Es lo que dice Krishna en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, Nahiya nena sadrisha pavitrani javidate tatsuayan yoga samsida karenanmane vindanti. No hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo conocimiento místico y brinda su resultado a su debido tiempo. Kalenatmani vindanti. Entonces, la paciencia, vamos a tener que hacernos, como se dice, la idea de que vamos a tener que tener muchísima, muchísima paciencia con nosotros mismos. No consentirnos, como se dice, incorrectamente, pero así como estamos tratando de practicar misericordia con los demás, tenemos que tratar de practicar misericordia con nuestro ser. Y por ejemplo, en el texto Srimvantaso Kata Krishna, Punyasram, Prabhupada dice, desde tiempo inmemorial el alma ha estado atraída a riquezas y sexo opuesto. Como dicen mujeres, pero en realidad se refieren en términos generales al sexo opuesto. Toma mucho tiempo recobrarse de esa naturaleza ajena. No es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, si nosotros tenemos esta red de contención, que son las reglas del sadhana, las regulaciones, el estar debidamente casado, y bueno, si hay pasión, que hagan un kirtan, es así, salten por ejemplo, los jóvenes que tienen mucha pasión, que salten por las paredes, no hay ningún problema, que coman 7 porciones de pizza. Una vez hicimos una competencia con mi hermano Baladeva, y aunque él dice que no, pero yo le gané, yo comí 16 porciones y él se comió 14. Pero ahora si llego a 2, ya no me da. Entonces sí, también me acuerdo en Uruguay hicimos competencia de goulash, yo tiraba las goulash, los devotos agarraban con la boca, y uno llegó a comerse 55 goulash en John Master. Quedó, después de eso, quedó tirado en el suelo y le agarró un ataque al hígado que estuvo así 2 días mal. Pero son esas pasiones de jóvenes. Y por ejemplo, si uno tiene pasión, entonces que vaya a hacer Harinam, ¿no? O que agarre las ollas, ¿no? Y como dice Virabajo Prabhu, haga escoba yoga, o sea, que se barra el templo. Si uno es muy cinético, hay que quemar la pasión en servicio y tener paciencia, y no hay problema. O sea, cada quien tenemos nuestro proceso de crecimiento gradual. ¿Estás de acuerdo, Nitai Gorananda? Sí, Prabhu, excelente. Muchas gracias por la respuesta. ¿Sí, que te gustan las pizzas? Sí, yo ya estoy también en la época que no puedo comer tantas. Entonces eso se debe a que no tenías tantas actividades cuidadosas. Yo me divorcié del queso como a los 50, pero tú estás muy joven para divorciarse. No, ya estoy en los 30 y ya no, me di cuenta que no puedo comer la misma cantidad que antes. Muchas gracias, Prabhu, por la respuesta. Me quedó Gracias. muy claro.
Gracias a los devotos por darme la oportunidad. Bueno, espero que tengan todos éxito en sus servicios. Acá hay saludos de varios devotos. Me pusieron Gopal Narashinja, impresos da, no sé quiénes son, Sudama Prabhu, Chitrak, Laura Presa, Yamuna, Jivan, Aribol, Adonai Jesús Vázquez Castano, Emilce, no sé si es la Emilce que yo conozco. Hare Krishna. Estamos entonces en contacto, vamos a dejar por acá, ¿no? ¿Está bien? Muchas gracias, Prabhu. Hare Hare Krishna, Krishna, que tengan y buenas tardes. lo esperamos para la próxima. Hare Krishna, Rati Manjari, Ishwari y todos los devotos. Hare Krishna.